Bueno, entonces vamos a retomar el tema de función polinómica, pero ahora particularmente haciendo foco en el análisis, ¿sí? Entonces, recordamos, ¿qué es el orden de multiplicidad de una raíz? Es la cantidad de veces que se repite esa raíz. Por ejemplo, acá tenemos la función f de x igual a 2 por x a la cuarta por x más 2 al cubo por x menos 1. Esta función ya está factorizada porque está escrita como producto de distintas cosas. Bien, este x a la cuarta, ¿qué significa? Que tengo x por x por x por x, es decir, la x está multiplicando 4 veces, por eso acá aparece 4 veces la x. ¿Bien? Este cubo, ¿qué significa? Que este factor se repite 3 veces. Tengo x más 2 por x más 2 por x más 2. ¿Bien? Y el último, como no, el exponente es 1, se repite una sola vez. Si analizo las raíces, es decir, los valores de x para los cuales esta función se hace 0, ¿qué hago? Igualo todo esto a 0 y me fijo cuáles son los resultados que me sirven. Como está escrito como producto de cosas, recuerdan que vimos la otra vez, es más fácil encontrar las raíces, ¿por qué? Porque todo este choclo de producto de cosas igualados a 0, es 0 cuando, ¿qué pasa? Cuando alguno de los factores que están multiplicando se hace 0. En criollo, tengo todo esto igual a 0, entonces, ¿cuándo se anula? ¿Para qué valores de x la función vale 0? Bueno, cuando cada término se hace 0. Entonces, o x es 0, o x es 0, o x es 0, o x es 0, es decir, se repite 4 veces esa solución. Si x es menos 2, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, es decir, la solución x igual a menos 2 se repite 3 veces, por eso su multiplicidad es 3. Y en este último término podemos ver que la raíz es x igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo meto el 1 acá, se me hace 0 este último término. Entonces, tenerlo factorizado me ayuda a ver las raíces más fácilmente. Bien, eso por un win. Por otro win, ¿qué era el conjunto de positividad de una función? Bueno, son todos los valores de x en el dominio que hacen que el resultado, es decir, que su imagen es un número positivo. Es decir, ¿a qué me refiero con resultado? Yo agarro ese valor de x, lo meto en la fórmula y el resultado es un número mayor a 0, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Conjunto de positividad son todas las x en el dominio de la función, tales que f de x, o sea, de ese valor que yo elegí antes, me da positivo, ¿sí? Cuando reemplazo en la fórmula por esa x que yo elegí, el número que me devuelve es un número positivo. Al revés, el conjunto de negatividad son todos los valores de x que cuando los meto en la fórmula, el resultado me da negativo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. Perfecto, eso es como un repasito de algo que vimos ya hace tiempo. Con estas cosas, yo puedo graficar aproximadamente una función y analizarla, analizarla respecto a estas categorías, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es el mismo que teníamos en la última clase de función polinómica. Ya la tengo factorizada. F de x es igual a 2 por x más 1, por x menos 2, por x más 3 medios. ¿Sí? Esta función es de grado 3 y tiene 3 raíces reales distintas, es decir, ninguna se repite. ¿Por qué? Porque si se repitiera alguna, tendría que aparecer acá en el exponente. ¿Me explico? Sí, sí. Todas tienen multiplicidad 1, ¿por qué? Porque el exponente al que está elevado cada paréntesis es 1, ¿sí? Como es 1 no se escribe. Entonces, la primera raíz es menos 3 medios, esa sale de acá. Cuando yo le pongo menos 3 medios, esto se me hace 0. La segunda raíz es x igual a menos 1, porque cuando le meto acá el menos 1, este término se me hace 0. Y la última raíz es x igual a 2, que me lo da este término. Cuando pongo el 2 acá, este término se me hace 0 y por lo tanto toda la función se hace 0. Bien, entonces lo primero que hago es
busco las raíces y me fijo qué multiplicidad tiene. Esperen que ahí se unió Farías Cami. Bien, ¿cómo hago para calcular la ordenada al origen? Bueno, la ordenada al origen es el punto donde el gráfico toca el eje Y. Analíticamente, ¿qué significa? Que cuando la X vale 0, bueno, ¿a qué altura está la Y? Entonces, donde hay una X, le pongo un 0 y hago la cuenta, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer para averiguar la ordenada al origen. Lo que pasó en muchos casos de la tarea es que ya tenían media factorizada la función y sin embargo, para encontrar la ordenada al origen, se pusieron a hacer toda la distributiva y a multiplicar todo por todo, y era un choclazo tremendo, cuando es más fácil y más económico hacer esto, ¿no? Donde está la X, poner el 0. Es decir, no hacía falta ir de acá hacia la fórmula polinómica para descubrir cuál era la ordenada al origen. Es más sencillo reemplazar la X por 0 y hacer la cuenta. ¿Me explicó? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde está la X? Pongo un 0 y me fijo qué me da. Entonces, fíjense, me queda 2 por 0 más 1, por 0 menos 2, por 0 más 3 medios. ¿Sí? Entonces, este 2 queda igual, 0 más 1 me da 1, 0 menos 2 me da menos 2, y 0 más 3 medios me da 3 medios. ¿Sí? Como todas estas cosas se están multiplicando, hago la cuenta. Este 2, por ejemplo, se me va con este, el 1 no me hace nada, y entonces me queda menos 2 por 3, que es menos 6. ¿Sí? Entonces, la ordenada al origen de esta función es menos 6. Toca al eje, acá chiquito, en menos 6. ¿Bien? Y las raíces ya las teníamos. Dijimos que una raíz es menos 1, la otra raíz es menos 3 medios, y la última raíz es 2. ¿Sí? Eso lo habíamos dicho en el renglón anterior. Bueno, ¿cómo hago para graficarla? Tengo que empezar a ver si viene de arriba o si viene de abajo. Como todas las raíces son de multiplicidad 1, lo que puedo decir es que no rebota, siempre cruza. Bueno, entonces empiezo el truco para poder dibujar más fácil, y que esta tabla también me va a ayudar a saber quién es el conjunto de positividad y negatividad. ¿Qué hago? Profe, sí o sí tiene que ser la tabla. No, no es obligatorio, pero hacer la tabla me sirve para dos cosas. Para poder graficar, por un lado, y chequear que esté todo bien, y por otro lado me sirve para hacer este análisis que les contaba recién de cuál es el conjunto de positividad y cuál es el conjunto de negatividad. ¿Sí? Es más práctico, si se quiere. Sobre todo para la segunda parte, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo la recta, recordemos que el dominio de esta función es todos los reales, por eso agarro toda la recta, y empiezo a colocar las raíces que encontré, son estas 3 raíces, y digo, bueno, acá hay un intervalo, entre el menos infinito y la primera raíz, está este intervalo, menos infinito, menos 3 medios. Después, me queda dividido entre la primera y la segunda raíz, es decir, tengo otro intervalo entre menos 3 medios y menos 1, ¿sí? Tengo otro intervalo entre estas dos raíces, entre menos 1 y 2, es esto que está acá, y después se vuelve a dividir de 2 a más infinito, es este último intervalo de acá, ¿sí? ¿Cómo hago? Repito, ¿cómo hago para construir esta tabla? Tengo que agarrar todo el dominio de la función y ir colocando las raíces. Fíjense que acá el menos 3 medios aparece acá y acá. ¿Pero por qué? Porque menos 3 medios es la primera raíz que encontré, la raíz más chiquita, ¿sí? La segunda raíz es menos 1, por eso me divide a la recta, al dominio acá, entre este intervalo y este intervalo. Y la última raíz que encontré es 2, la raíz más grande, y me divide acá, ¿sí? Fíjense, los extremos de estos intervalos son las raíces que yo encontré en el punto anterior. Bien, ya puse los intervalos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, fijarme si arranco por arriba o arranco por abajo. ¿Cómo hago para hacer eso? Elijo un punto en este intervalo, en el intervalo menos infinito 3, lo meto en la fórmula y me fijo qué me da. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿sí? Este dibujo también ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, en ese ejemplo,
no sé si había elegido el -2, cualquier valor que quieran acá, y me dice, bueno, el resultado es un número negativo. Es decir, vos arrancás de abajo, venís desde el menos infinito de abajo, subís, 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 subís. Llegás hasta la primera raíz, que es -3/2. Como tiene multiplicidad 1, es decir, tiene multiplicidad impar, ¿qué hace? Cruza para el otro lado. Sube hasta la siguiente raíz. Lo mismo, como la raíz tiene multiplicidad 1, cruza otra vez, es decir, cruza el eje, baja. Sigue, 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 cruza la ordenada al origen, en este caso -6, hasta la siguiente raíz. Otra vez, como tiene multiplicidad impar, cruza el eje, es decir, sube. ¿Sí? Sube, sube, sube. Entonces, fíjense, en el primer intervalo es negativo. En el segundo intervalo es positivo. ¿Por qué? Porque cruzó, ¿sí? Cambió de signo. ¿Por qué pasa esto? Porque la multiplicidad es impar, ¿sí? Me voy al siguiente, o sea, en este intervalo es negativo, en este intervalo la función es positiva. Me voy al siguiente intervalo. Como en -1 cruza el eje, ¿por qué? Porque su multiplicidad es impar, en este intervalo puedo decir que la función es negativa. Y en el último intervalo que encontré, como en 2 la función cruza otra vez el eje, ¿por qué? Porque la multiplicidad es impar, en este intervalo todos los valores, todas las imágenes son positivas. Y entonces acá, de regalo, es decir, sabiendo el signo del primer intervalo, sabiendo las raíces y sus multiplicidades, yo ya tengo de regalo cuáles son los conjuntos de positividad y negatividad. Los conjuntos de positividad son todos los intervalos donde la función es positiva, ¿sí? Fíjense, me queda este, unión este. Y el conjunto de negatividad son todos los valores de x donde la función es negativa, es decir, es este intervalo unión este intervalo. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Por eso es más fácil tenerlo ya en la tablita. Igual, si ustedes ya tienen el gráfico aproximado, también lo pueden ver acá. Fíjense, para todos estos valores de x la función es negativa, entre estos dos la función es positiva, por más que es bajita la curva, está del lado de los positivos. Entre este y este es negativa de nuevo, todas las imágenes van para abajo. Y de acá en adelante la función es positiva, queda siempre dibujado para arriba. Pero quizás es más sencillo verlo directamente en la tabla. Por eso Juanpi te decía, obligatorio no es hacer la tabla, pero la verdad que es un poco más sencillo, sobre todo para el tema del análisis. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Está bien. Y la última, bueno, un detalle acá, que bueno, en este caso yo los que les di no pasaba, pero puede pasar que, por ejemplo, yo tengo una función, ahora vamos a ver quizás con un ejemplo concreto de la práctica. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a factorizar y la última parte no tiene raíces? Bueno, eso no tiene raíces reales. Queda así, ¿sí? Ahora es medio trabalenguas, pero ahora lo vamos a ver. Como no encontré raíces porque no tiene raíces reales, ese término que está ahí multiplicando, lo dejamos tal cual está, porque no se puede seguir achicando, es decir, no se puede seguir factorizando, ¿por qué? Porque ese término no tiene raíces. Ahora vamos a verlo con un ejemplo en concreto para que se vea. Y después en esta segunda parte de la clase teórica de la última vez de hace 2 semanas, es un tipo de ejercicio que también les puede tocar, donde me dan datos y yo tengo que construir una fórmula, ¿sí? En ningún momento dice que la fórmula tiene que ser en la forma polinómica, ¿sí? O sea, yo la puedo escribir factorizadamente. ¿Por qué? Porque es más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque yo acá ya tengo desglosado todos los datos de las raíces. ¿Bien? Entonces, fíjense, en este ejemplo dice, bueno, hay que escribir la fórmula de una función polinómica. ¿Qué le pasa? Tiene grado 4, ¿sí? Entonces tiene, a lo sumo, tiene 4 raíces. Y además, ¿qué le pasa? Que cuando la x vale 1, la función vale -6, ¿sí? Su imagen es -6.
Otra cosa que sé es que la primera raíz es menos 5 y tiene multiplicidad 1, que la segunda raíz es 0 y tiene multiplicidad 2, y que la tercera raíz es 3 y tiene multiplicidad 1. Fíjense que si yo sumo 1 más 2 más 1 me da 4, que es el grado de esta función, ¿sí? Atento y ojo con eso, después también vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con esto que les decía de que si a veces se puede factorizar o no se puede factorizar alguno de los términos que voy obteniendo. Entonces, planteo una fórmula genérica. ¿Qué pasa? Yo en ningún momento sé acá cuál es el coeficiente principal, entonces lo escribo como A. Es un número que todavía no sé cuánto vale. Y entonces, como menos 5 es raíz, yo ya sé que un factor de mi fórmula es x más 5. ¿Se entiende? Porque cuando yo le meto el menos 5 acá, todo esto se me hace 0. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Otro término, otro factor de mi fórmula va a ser la x solita. ¿Por qué? Porque en realidad es x menos 0, pero bueno, como el menos 0 no me hace nada, pongo la x sola. ¿Por qué? Porque el 0 es raíz. Cuando reemplazo a la x por 0, este término, este factor se me hace 0 y por lo tanto todo se me hace 0, ¿bien? ¿Y qué me dice? OJ, la multiplicidad de esta raíz es 2, entonces la x no aparece sola, aparece al cuadrado. ¿Bien? Este exponente 2 tiene que ver con que el orden de multiplicidad de esta raíz es 2. Bien, y el último Profe, término, sí. ¿la orden entonces siempre va a ser el exponente? Sí, el orden de multiplicidad es el factor este que te indica la raíz correspondiente, bueno, elevado al exponente de la multiplicidad de acá. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que tener x por x, ¿sí? X al cuadrado es lo mismo que tener x por x, es decir, la solución x igual a 0 te aparece 2 veces. Por eso el orden de multiplicidad es 2. Pero ¿qué pasa? Quizás es una fiaca, porque si el orden de multiplicidad es 8, no vas a poner x por x por x por x, así hasta el 8. Te conviene ya poner el 8 en el exponente y listo. Pero es lo mismo, ¿sí? El orden de multiplicidad, si yo lo tengo escrito en factorizada, me lo da el exponente del factor que le corresponde, ¿sí? En este caso, este factor me dice, fíjate que la raíz es menos 5. ¿Cuántas veces aparece esa solución? Una vez, ¿por qué? Porque está elevada a la 1. ¿Sí? Este segundo exponente me dice, OJ, tu raíz es 0, pero tiene multiplicidad 2, porque el exponente es 2. ¿Sí? Y este último factor, digo, bueno, ¿la raíz quién es? Es 3. Entonces yo le pongo acá x menos 3. ¿Cuántas veces se repite? Una sola vez. Por eso el exponente acá es 1, y como es 1 no se escribe. ¿Bien? Entonces, como yo sé las raíces y sé su multiplicidad, lo primero que hago es, bueno, la fórmula va a tener esta pinta. Va a tener un coeficiente principal que todavía no sé cuánto vale, y voy acomodando en los factores las raíces que yo ya encontré con sus multiplicidades correspondientes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya terminé? Sí, Juanpi. ¿Me querías preguntar algo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿ya terminé? No. ¿Por qué? Porque todavía no sé cuánto vale el coeficiente principal, es decir, cuánto vale este numerito A. ¿Cómo hago para encontrarlo? Bueno, uso el otro dato que me dice, cuando la X vale 1, la Y o la imagen vale menos 6. ¿Sí? Entonces, sé que menos 6 es igual a esa F de 1, entonces en todos los lugares donde aparece la X le pongo un 1 y hago la cuenta, ¿sí? Donde aparece la X pongo un 1, pongo un 1, pongo un 1. Entonces, me queda que menos 6 es igual a, la A queda igual, todavía no puedo hacer nada, 1 más 5 es 6, por este 6 acá, 1 al cuadrado es 1, aparece acá, 1 menos 3, menos 2, ¿sí? Recuerden, OJ, todas estas cosas se están multiplicando, porque yo lo escribí en forma factorizada, ¿bien? Bueno, entonces me queda la A solita, me queda 6 por 1, 6, por menos 2, menos 12, ¿sí? Es este menos 12 que aparece acá.
como yo quiero averiguar cuánto vale A, este menos 12 que está multiplicando pasa dividiendo para este lado, ¿sí? Me queda menos 6 dividido menos 12. Cancelando esa fracción, me queda que A es igual a 1/2. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Entonces, como yo ya encontré el coeficiente principal, donde estaba la A, pongo el coeficiente principal y listo. Porque en este caso solo me pedían, bueno, escribí una fórmula de una función que cumpla con esto. Listo, ya te la escribí. Es esta. ¿Vamos bien? Profe, esta es una nueva fórmula, ¿no? Esta es una función distinta. O sea, esta todavía ni la dibujé, ni la analicé, ni nada. Yo la construí de acuerdo a estos datos que me habían dado, ¿sí? Que tiene grado 4, que cuando la x vale 1 la función vale menos 6, que menos 5 es raíz, que 0 es raíz, y que 3 es raíz con sus respectivas multiplicidades, ¿sí? Yo tengo este conjunto de datos y me dice, bueno, encontrame una fórmula. Bueno, la planteo así. Lo que les decía es, y bueno, como yo ya sé las raíces, ¿la voy a plantear en forma polinómica? Y no, la voy a plantear ya factorizada. ¿Por qué? Porque si no, tengo que averiguar un montón de otros valores. Fíjense que esta raíz, perdón, que esta función tiene grado 4, ¿sí? Entonces, si la quiero escribir en forma polinómica, me va a quedar A por X a la 4, más B por X a la 3, más C por X a la... Es un chino, o sea, son muchos valores los que hay que ir averiguando. Entonces, OJ, si ustedes ya saben cuáles son las raíces, bueno, acá no me dice, che, escribime la fórmula de determinada manera. Me dice, dame una fórmula que cumpla esto. Perfecto, como yo tengo las raíces, digo, bueno, no te la voy a dar de cualquier manera. Te la voy a dar escrita en forma factorizada. ¿Por qué? Porque me conviene, ¿sí? Si después me dicen, bueno, ahora dámela en forma polinómica, me tengo que poner a hacer cuentas acá, ¿sí? Tengo que empezar a hacer las distributivas, este con este con este, cuentita, 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 llego a la forma polinómica. Pero no es lo que me pidieron. Solo me pidieron, bueno, proponeme una fórmula que cumpla todo esto. La propuse, ya está. O sea, el único valor que me faltaba averiguar era el coeficiente principal, y como yo ya tuve acá un punto de paso, lo averigüé y listo. Es decir, esta es la fórmula de una función polinómica de grado 4, que le pasa esto y que le pasan estas tres cosas. ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, a mí me quedó Sí, una sí. duda. Sí, dígame. Vio abajo donde dice menos 6 igual a por menos 12. Entonces ahí Sí, tendríamos que empezar a resolver. Pasaríamos el menos 12 para el otro lado y sí. ¿por qué me quedaría en un medio y no en menos 6? Bien, yo lo que usé acá este punto es para averiguar el valor de A. ¿Por qué? Porque A es un número, pero todavía no sé cuánto vale. Entonces, ¿qué hago? Usando el punto de paso, trato de averiguarlo. Fíjate que en este renglón, incluso en este, ya me desapareció la X. Lo que yo tengo que averiguar es cuánto vale A, ¿sí? Y empiezo a operar. Donde estaba la X le metí el 1, y entonces me quedó tiqui tiqui y llegué hasta acá. ¿Vamos bien? Yo quiero averiguar cuánto vale A. Por eso, este menos 12 que está multiplicándola a la A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarla La resta. dividiendo. ¿Se entendió? Ujú. Ya sé. Yo Sí, lo sí. que quiero averiguar es cuánto vale la A. Entonces, para averiguar cuánto vale la A, la tengo que despejar. Por eso no me queda el menos 6. Me queda menos 6 dividido 12, que multiplicando, perdón, que simplificando menos con menos, se me cancela este menos, se me cancela con este menos, y 6 dividido 12 me queda 1/2. ¿Se entendió? Ah, sí, sí. Ahí está, Yo, ahora sí. yo tenía esta ecuación, pero lo que quiero saber es cuánto vale la A. Entonces la despejo. Este que me está molestando acá, multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado, para poder averiguar cuánto vale ese numerito que me falta. ¿Bien? Por eso, una vez que yo dije, listo, Claro, sí. la A vale 1/2, entonces, donde yo la tenía escrita acá arriba, listo, la reemplacé por 1/2, porque es lo que acabo de encontrar. Fíjate que los otros factores son los mismos que ya escribí arriba, x más 5, por x al cuadrado, por x menos 3. ¿Sí? Sí, lo que me pasaba a mí era que
Que yo pensé que no importaba el orden, pero sí ahí, porque yo estaba haciendo 12 dividido 6. Digo, ¿por qué no me quedaría en menos 6 o 6? Ah, Pero claro, ahí, no, ahí, porque ahí yo, la entendí, ahí la entendí. porque yo quiero despejar la A, entonces este lo Claro. tengo que pasar para el otro lado. ¿Bien? Bueno, vamos Listo, a... gracias. No, por favor. Espérenme que voy a abrir... a ver esta. Y así les comparto esto. Y vemos un ejemplo del que les decía recién. Compartir pantalla. Acá. Cerrar. Bueno, esto es lo que vimos recién. Lo que yo les decía... y este quizás no es el mejor ejemplo. Pero bueno. Supónganse como el de la tarea. No sé, parto de acá. Control C. Me dicen, bueno, factorizame esta función. Parecido al que tenían de tarea. Pero me dice más, no sé, más 4. ¿Bien? Entonces, nada, este es otro ejemplo, factorizar. Tengo que factorizar esta función. Entonces, ya está a medio camino, ¿sí? Ya está escrito como producto de factores. ¿Qué pasa? Yo todavía no sé cuáles son las raíces de esta parte. Entonces digo, bueno, ya sé que la raíz de esta primera parte, ¿quién es? Es menos 5, ¿sí? Porque cuando pongo el menos 5, esto se me hace 0 y por lo tanto toda la función se me hace 0. Pero ¿qué pasa? Tengo que averiguar cuáles son las raíces de esta segunda partecita, ¿sí? Entonces digo, bueno, quiero ver cuándo esto es igual a 0. Tengo dos caminos. Uso la resolvente, que es el camino más largo, y si no, bueno, como esta está incompleta, empiezo a despejar. Empiezo a despejar y digo, bueno, este 4 lo paso para acá, menos 4, ¿bien? ¿Qué hago con esta potencia? La tengo que escribir como raíz, ¿sí? Entonces me queda el módulo de x, o j con eso, me queda el módulo de x, uy, se me chispoteó ahí. El módulo de x es igual a la raíz cuadrada ay, que no quiere funcionar, ahí está. A la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 4. Pero ¿qué pasa? Esto no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No existe, no le puedo poner algo negativo adentro de una raíz de índice par. Entonces, ¿qué pasa? Este término, esto no puede ser, o sea, esto en rojo, onda, esto no existe. No existe la raíz cuadrada de un número negativo, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? No tiene raíces reales. No tiene raíces reales. ¿Y entonces qué hago? Nada, listo, quedó ahí. Este segundo término, este segundo factor, no lo puedo achicar. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Es decir, este término queda ahí solito. ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo empiezo a factorizar y de repente llego a que no encuentro más raíces, muere ahí. O sea, esta es la forma factorizada de la función. ¿Por qué? Porque este segundo término no tiene raíces. Uy, acá escribí horrible. No tiene raíces reales. ¿Me explico lo que digo? Puede pasar, les pueden ocurrir ejemplos así. Los que yo les puse a ustedes de tarea, no, funcionaban todos bien. Había raíces media fieras, pero existían. Como acá no existe la raíz, ojo, si hacen la resolvente van a llegar a lo mismo, ¿eh? En algún momento el argumento, perdón, el radicando de la raíz le va a quedar negativo y por lo tanto no encuentran raíces. ¿Me desespero? ¿Lloro? No. Digo, listo, en este término no hay raíces y por lo tanto la forma factorizada es esta. ¿Por qué? Porque no puedo seguir achicando. Pero, ojo, el grado de esta función sigue siendo 3, porque tengo acá la x al cuadrado y cuando hago la distributiva contra esta x me va a quedar x al cubo. Entonces, el grado de f es 3. El grado de f es 3. Pero, ¿qué pasa? No tiene 3 raíces reales. Encontré solo una. Bueno, listo. El dibujo va a cortar al eje
x en un solo punto, y en este caso lo voy a cortar en x igual a menos 5. ¿Me explico? Sí, o sea que al momento de graficar no vamos a encontrar las dos raíces, no vamos a poder ubicarlas solamente Claro, una no van a poder sola. ubicar las otras dos raíces que le faltan, ¿por qué? Porque este pedazo no tiene raíces. Entonces, la forma factorizada es así, y la única raíz real que tengo está en x igual a menos 5 y tiene multiplicidad 1, es decir, va a cruzar el eje, pero nada más. Bien, esto le puede llegar a pasar. Pueden empezar a factorizar con Ruffini o con lo que quieran, y llegan un momento de decir, upa, no encuentro más raíces. Bueno, dejo ese término que me molestaba acá, y sigo trabajando como si nada. Pero, ojo al piojo, el grado sigue siendo 3, porque acá tengo grado 2, cuando lo multiplico por algo de grado 1 me queda grado 3, ¿sí? No pasó en los ejemplos de la tarea, pero de acá en adelante puede aparecer, y digo, bueno, no se desesperen, no encontramos más raíces, dejamos esto ahí y ya, es decir, solo tengo una raíz real. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta respecto a este No, tema? todo bien. Bien, voy a dejar de grabar y